Rodolfo Peralta. Bueno, siempre es un placer encontrarnos en esta oportunidad en la Sociedad Rural de Corrientes. ¿Cómo le va? Bienvenido a Corrientes con Botá. Muy bien. Isabel, la verdad que muy bien, los dos, Isabel y Antonio, muy contento de estar acá, y para mí también es un placer encontrarlos a ustedes y bueno, y conversar, imagino que de producción, como lo hemos hecho varias veces antes, ¿no? Producción y nutrición hoy también, y de inseminación a tiempo fijo, que había una relación muy importante y quería que me lo destaque. Y bueno, es el famoso, el tan mencionado estrés, factores estresantes para los animales. Muy buena la presentación, me pareció excelente. Guillermo se refirió al estrés en los humanos, hizo muchas comparaciones, imagínense, en los animales, y nombró varios de los factores que hacen al estrés, ¿no es cierto?, en las instalaciones, los perros, las varias pasadas por la mangas, el trato, etcétera, y cómo eso afecta con muchísima claridad a hechos tan puntuales como es la fertilización. Es decir, un ovocito, que en realidad él dijo depende del óvulo, que si está envejecido, porque ese animal ha estado muy estresado, ese ovocito tiene menos posibilidades realmente de ser fecundado, o si se fecunda, que ese futuro embrión se desarrolle. Y sabe que ese es el origen de la vida. Ese es el origen de la vida de todos, nuestra, y de lo que hacemos con los animales, y de lo que se hace en el servicio natural, y de lo que hacemos en la IATF, que en realidad es sincronizar la ovulación de un montón de vacas al mismo tiempo en un periodo corto, se liberan los ovocitos y tienen que fecundarse. Y bueno, cómo afectan los distintos factores en la fertilidad, eso puntualmente en la fertilización, pero después él se refirió a algo que, mire, muy modestamente, porque siempre he leído los trabajos del doctor Mattioli, la deficiencia de cobre en la provincia de Corrientes. Había trabajos de hace muchos años atrás que decían, o mencionaban, o se explicaba que la provincia de Corrientes no era, los suelos no eran deficientes en cobres, y por lo tanto las deficiencias no eran ciertas. Y claro, son mediciones muy difíciles de hacer, ¿no es cierto? Niveles en cobres y cómo afecta el crecimiento y demás. Y sobre todo si nos remitimos a 10 o 15 o 20 años atrás, cuando empezamos a hablar de las deficiencias y que había que tratar justamente de tratarlas. El Vascunín fue el primer cobre de absorción lenta que hubo en el mercado argentino hace muchos años atrás. Hoy en día eso en alguna medida se ha facilitado, es más fácil tener acceso a los laboratorios ya mucho más sofisticados en diagnósticos, y está demostrado que la deficiencia existe, y como lo dijo él, no es la provincia de Corrientes, el país es deficiente en cobre. Y hay zonas, como la provincia de Buenos Aires, la cuenca del Salado y la cuenca del río San Borombón puntualmente, donde, bueno, ahí hay deficiencias de cobre con casos clínicos, como la fractura espontánea, los terneros van corriendo y por ahí ¡pac!, a uno se le quebró una mano o una pata, es así, o el cambio de color en el pelo, el crecimiento disminuido. Pero volvemos al concepto de la nutrición. Sí. Esto era hoy nada más que minerales y vitaminas. Fíjese, falta hablar de la energía, falta hablar de la proteína en la recría junto con estos minerales y vitaminas. Y con todo respeto para los ganaderos del país, queda mucho por hacer todavía en mejorar etapas como la preñez de la vaca. Este es el momento de invertir, estamos en pleno momento de invertir un peso en las vacas para tratar de preñarlas. Y no solo preñarlas lo antes posible, porque hace muchos años, que no hay una relación de precio del ternero insumos. Claro, realmente, pero ese de preñarla lo antes posible tiene que ver con toda esa nutrición, sí, con todos esos aportes que usted mencionaba. Exactamente, tiene que ver con el manejo planificado. Isabel, no es cuestión de un año, sino eso tiene que obedecer a planificación, al seguimiento, a la observación, a la nutrición puntualmente, al uso de algunos de estos minerales y vitaminas en un año difícil que lo ha sido puntualmente para la provincia de Corrientes, con muchas lluvias en el otoño, retraso en los verdeos. Eso también se manifestó en el sur, o sea, no ha sido solo aquí. ¿Qué capacidad tiene que tener para quedarse preñada? Bueno, eso es precocidad sexual, que es una característica propia de cada individuo y de diría que de heredabilidad media a alta, y por la cual hay que seleccionar.
hay que seleccionar. Ese es un trabajo que debemos hacer en los campos, que debemos hacer los veterinarios, debemos todos buscar las hembras más precoces. La hembra más precoz es la que ovula, tiene un ovocito en condiciones de ser fecundados y de llevar adelante una gestación antes que sus contemporáneas, es decir, a edad más joven si estamos comparando por edades. Eso es heredable, pero esa hembra más precoz en esa etapa de juventud también va a seguir siendo precoz después que tenga su primer cría, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Siempre. En el lapso de tiempo entre el parto y en el que ella muestre su primer celo, es decir, esa precocidad se va a manifestar también en el intervalo parto-primer celo luego de la aparición, que en esos animales precoces es corto, es más corto que en las hembras que son poco precoces. ¿Sí? ¿De quién hereda la mayor precocidad? ¿Del padre o la madre? No, el individuo lo que manifiesta es lo que su genotipo le determina. En el momento de la fecundación se genera un nuevo genotipo producto del padre y de la madre. Ahora, si el padre es un toro que viene muy súper seleccionado, por ejemplo, por precocidad o por un rasgo indiscutiblemente uno supone que hace un mayor aporte. Un S. Barren en el Jerez. Por ejemplo, perfectamente puede serlo, pero claro, que son más destacados. Ahora, la forma de conocer eso debería ser a través de los pédigrés genómicos, es decir, cuál es la influencia realmente del padre y cuál de la madre y de los ancestros, de los otros ancestros en ese individuo, y probablemente recurrir a algunos marcadores para realmente medir rasgos como podían ser eso. Usted me dijo la última, déjeme a mí un último concepto, por favor. No todo pasa por la comida de las vacas, pasa por, por si llovió o no llovió. Decisión empresaria. Hay productores que necesitan, yo creo que sería bueno que realmente se comprometan, y lo digo muy respetuosamente, se comprometan con la producción, y en momentos como este, donde la relación es tan buena, realmente poner el esfuerzo e ir para adelante, porque están dadas las circunstancias para que realmente Argentina pegue un salto muy importante. Es una combinación. Los animales conforman, digamos, una gran parte de todo este sistema. Nosotros todos, productores, los que estamos cerca de ellos, etcétera, creo que también tenemos que tener la garra y el empuje para que las cosas se hagan. Bueno, un placer aprendiendo siempre con el doctor Peralta, así que muchas gracias a usted. Gracias a los dos.